eso porque creo que... Es que se ven vagos ellos. Es que a mí eso me da como que... Sí, no, sí. no me joda, no. Por eso a mí no me dan nota, ellos dos no. Nah. El papá sí, pero ellos dos no están de nada. Abrimos, Viernes. señores. Viernes. La encuesta. La encuesta. Dios lo tenga en gloria. Es un... ¿Sí o no? Amanecemos hoy. Amanecemos hoy. Fulano es un felador, ¿sí o no? Y aquella es una meretriz. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Puchipluma nada más. Pobre viejo. Dios lo tenga en gloria. El viejo que iba a decir... Revolucionó la Sí, radio. Y que creó Déjame yo parte callar. de estos Sí. monstruos que hoy dicen tantas malas palabras también. yo me voy a reservar el derecho a hacer cualquier tipo de comentario por dos cosas. Sí, por la memoria. No, por la memoria no, porque me importa un carajo. No, Ey. la memoria histórica de ese por viejo. Willy, que era mi amigo. También. Willy era mi amigo Willy de un verdad. Willy era gran ser humano. excelente ser humano, fue mi amigo. Lo acompañé una temporada en la Z, me pidió que fuera con él, que lo acompañara, que Estrella, estuviera allá. Y fue mi amigo por muchos años. Yo era un hombre ambicioso, lo sigo siendo todavía. Cuando me refiero a ambicioso, me digo a ambicioso a nivel profesional, porque mi propósito era entrar en la mañana ya. Y yo se lo dije literalmente y me dijo, no, espérate. Pero esto va muy rápido. Así me dijo, vamos a comenzar los sábados y después nos metemos a la madrugada y después entonces vamos a ver qué pasa. Tumbe eso. No, yo me metí los sábados, lo de la madrugada fue que no quise después. Para nada, para caer aquí de madrugada. De Para nada, para caer Eh, aquí. perdón, No, para perdón. caer. Aguantar. Para caer aquí. Todos, Aguantar a eso. todos hemos iniciado. Lo que pasa es que el caballero. No. No, lo que pasa es que el caballero se cree por encima del bien y del mal. De murmuraciones de tanta maldad. Y todos Exactamente. somos culpables de amar y amar. De amar. Exactamente, pero el caballero. No, el caballero todos nada. iniciamos No, a las no. 5 de la mañana, a las 4 de la mañana. No, Yo todos no. hacía- Espérate, no. yo hacía espérate. A mí me tocó a las un programa 4:30. 4:30 de la mañana. Ahí viene. Ya va. Y a las 5, Ya va. 5 tenía derecho a tomar el micrófono. O sea, para que tú entiendas, nada más. ¿A las 5 dónde? ¿Dónde? En Radio ABC. Lo que estaba era acechando. Pero por favor, pero ven acá, mano. Pero por ¿Cómo Dios. se llama El eso? Que se director. rompía la cinta. No, El 8 atrás, la vaina. sí, eso era lo que yo acechaba, nada más para que no se rompiera hasta las 5. Y a las 5 podía decir, buenos días, son las 5 de la mañana en Radio ABC. Pero eso era en Radio ABC. Hazme el Bueno, favor, pero, mi hombre. amor, Estamos hablando. Era AM, pero era el AM de la ¿Qué es época. lo que te está era hablando? lo Estoy de hablando. verdad. Este Ahí era me la está radio. hablando de Ahí 1800. nació la radio. Óyeme, 1870. 1978, ¿De cuándo no es? 78, 80, 91, por ahí. Oye, Ellos esa vaina. 81. Y yo estoy hablando 2016, 2017. Ayer. Pero yo te estoy hablando. Hace 7, 8 años. Cuando se hacía Pero radio de este me verdad. está hablando a mí del 70. De no, cuando no, se no, hacía no, radio no, de no, verdad, no lo de ahora, que Ahora es no un se grupo de hace. gente Ya va. boceando y diciendo malas palabras Ya va. y aqueroseando la comunicación. No, antes no. Deja de litrear tú. Antes había que engolar y todo. Pero bueno, Ya hoy no se ciertamente, engola. y poniendo en su justa valoración, Álvaro Albelo es uno de los intelectuales más importantes que tuvo la radio y la comunicación en República Bueno. Dominicana. Lamentablemente, con sus altas y sus bajas, mantuvo una expectativa bastante alta a nivel de la comunicación, sobre todo en cuanto a la política y al desarrollo de las actividades normales del país. Es decir, cuando Alvarito hablaba, había que oírlo, y realmente un intelectual que en algunas ocasiones perdía el control y decía muchas cosas que quizás no eran. Alvarito las perdió el correctas. control. Lo perdía, sí. Ah, muy bien. Llegaba un momento en que lo perdía porque decía muchas malas palabras, y eso parecía, ¿verdad?, desastroso. A mí me parece desastroso que una persona con tanta capacidad tenga que utilizar ese tipo de Bueno, yo no voy a recursos entrar en esa algunas vuelta. ocasiones. Señores, ustedes saben que hay un lío en Venezuela. Ay, sí. Sí. Este domingo ya. Este domingo hay un lío en Venezuela. Hay una situación en Venezuela que... Pero para poder conocer la historia de Venezuela a nivel electoral tenemos que remontarnos obligatoriamente al pasado reciente, porque lo que ha venido evolucionando en Venezuela, que ha terminado con una involución, eso tiene una historia, eso tiene un porqué. Venezuela en estos momentos es el país con mayor nivel de inflación del mundo. Ay. Sobrepasa el 200% la inflación de Venezuela. Oigan esto, señores. Venezuela, hasta el chavismo, producía 6 millones de barriles de petróleo diario. Hoy está produciendo 550,000 y es gateando. Oigan bien, de 6 millones de barriles diarios a 550,000. Venezuela... ¿Pero porque se está agotando? ¿O? No se está agotando. Lo que pasa es que ha ido degradándose la industria petrolera a través del tiempo, porque eso fue estatizado. No sé si ustedes sabían, Hechín. Aún así, Venezuela, el 90% de sus ingresos provenían del crudo, del petróleo.
y eso fue lo que le proveyó de bonanza económica en los años de mayor economía que tenía Venezuela, en los años de mayor estabilidad, tanto económica como política. Pero lamentablemente eso fue degradándose poco a poco, y a partir del año 1999 que comenzaron a llegar los aires de cambio de la democracia hacia el chavismo, hacia el socialismo moderno, ese socialismo que no es centrista, sino un socialismo de izquierda radical. Entonces hemos tenido todo este problema que ha generado en Venezuela, donde hay más de 2 millones de venezolanos en el mundo. Se habla de entre 2 y 7 millones, yo digo que son 7 millones de venezolanos alrededor del mundo que han abandonado esa nación suramericana. Venezuela están convocados a las urnas el próximo domingo 22 millones de nacionales de ese país. Es un caudal importante de los votos. Está prácticamente dividido entre oficialismo y oposición, una oposición que tenía muchos años que no se recomponía. Pero para poder analizar este contexto de lo que está aconteciendo allí, tenemos que irnos obligatoriamente a la historia breve, historia reciente. Venezuela tenía en su haber uno de los países más estables económica y financieramente de todos los tiempos, de la década del 70 hasta el año 1998-99. O hasta la década de los 90 para ser más precisos. Esto así porque había una especie de acuerdo soterrado entre adecos y copellanos. Adecos y copellanos era, como decía aquí, PRM, PLD en Venezuela. Esos partidos, estaba prohibida la reelección presidencial, eran 5 años, y casi siempre o era uno o era el otro, o era uno o era el otro. Y se iban turnando así, poco a poco, el poder político de Venezuela. Tú podías salir del poder hoy y aspirar 5 años después. Luego que llega Chávez, que llega en el 1999 al poder, primero realizó una intentona de golpe de Estado. Ponme el gráfico anterior, chamo, para poder analizar esto en su contexto, que son 2. Miren, esa es la evolución de lo que han sido los presidentes venezolanos a través del tiempo. El presidente que más duró en el poder fue Juan Vicente Gómez, de 1908 al 1935. Le sucedió, lo sustituyó por asunto natural, de muerte y de evolución, el general Eleazar López Contreras, que gobernó de 1935 a 1941. Luego le siguió el general Isaías Medina Angarita, porque antes eran los militares los que tenían el poder político, el control del poder en esa nación. Luego Rómulo Betancourt, que fue de 1945 al 48 y del 59 al 64. Rómulo Betancourt era aquel hombre que andaba con una pipa en Venezuela. Que incluso se intentó asesinar. Trujillo intentó matarlo porque él era enemigo de los comunistas, Rómulo Betancourt. Y Rómulo Betancourt andaba con una pipa, y el término rastacuero se escuchó en Venezuela. Sí, rastacuero, que es una especie de el rastrero malviviente y malsano. Ese término rastacuero lo utilizó mucho para calificar a la gente que era contraria a lo que eran sus propósitos. Ponme el gráfico de nuevo, chamo, por favor, el primero, para poder establecer esto. Luego le sucedió Rómulo Gallegos y vino Carlos Delgado Chalbó, Germán Suárez Flamer y el general Marcos Pérez Jiménez, que fue un dictador. De ahí fue que comenzaron a torcerse la vaina. Y luego entonces comenzaron una serie de personeros, tanto adecos como copellanos, a asumir el poder. El doctor Rafael Caldera, que fue presidente del 69 al 74, y luego entonces en el año 1992, el coronel Hugo Rafael Chávez Frías, coronel paracaidista, ante la crisis económica que vivía Venezuela y la crisis política, donde se acusaba al presidente Carlos Andrés Pérez de haberse adueñado de unos, creo que $200,000, $190,000, una cosa así. Y fue acusado de corrupción él y su esposa. Entonces, le montaron una encerrona con la Suprema Corte de Justicia para que renunciara. En ese momento había una especie de vacío de poder, porque Carlos Andrés Pérez fue presidente del 70 al 70 y creo que del 74 al 79 o del 74 al 80, algo así. Vamos a verlo ahí. Sí, 74 al 79 y luego del 89 al 93. La época de mayor bonanza económica de Venezuela fue en los gobiernos de Carlos Andrés Pérez. Todas las transformaciones sociales
y estructurales que se hicieron en Venezuela fue la época de Carlos Andrés, porque en esa época el petróleo tomó precios récord y Venezuela era el segundo productor o el mayor productor del mundo de petróleo. A mí me tocó ser parte de No, pero estoy hablando en el primer gobierno. En el primero. En el No, primero. también tocó en la parte Ahí fue final que se de realizaron las Carlos Andrés transformaciones. Pérez. Ahí se hizo el metro de Caracas, se hizo la circunvalación, creo que Urdaneta, se hizo todo lo que es la transformación de la infraestructura venezolana a raíz de los petrodólares. Entonces, los gobiernos que le sucedieron a Carlos Andrés Pérez no tenían quizás, a raíz de esa bonanza económica, cómo administrar la misma. Entonces, cuando Carlos Andrés vuelve otra vez en el año 1989, vino con los aires del cambio, pero con la nostalgia del bienestar que generó su gobierno. Eso fue el principal error. Porque ya agua pasada no mueve molino. Así es. Ese fue el principal error que se cometió en Venezuela, pero se vendió esa vaina. Entonces el tipo vino y agudizó la crisis a un nivel tal que los militares se alzaron. Entre ellos estaba Hugo Chávez Frías, que armó un golpe de Estado en el 92 y lo metieron preso. Él, pecho abierto, dio la cara y dijo que él se hacía responsable de todo lo que había pasado allí y que no habían logrado su propósito por el momento, pero que sí se había encaminado ya ese país a una revolución que no tenía revés. Lo metieron preso. Un señor que era senador, ponme el gráfico, chamo, de nuevo. El señor Rafael Caldera, que era senador en ese momento, se pronunció con un discurso que encendió la llama revolucionaria en Venezuela. ¿Por qué digo la llama revolucionaria? Porque fue un discurso tan antigobierno que le generó un nivel de popularidad tan alto que él montó su propio partido y llegó al poder. Pero resulta que como llegó al poder con una estructura muy debilitada, entonces hizo un acuerdo con el chavismo, Chávez muy popular para la época, logró sacarlo de la cárcel y Chávez prácticamente sale de la cárcel al poder. Miren este anuncio del año 1998 de la campaña de Chávez. Chequen esto para que ustedes vean. Dice si no recuerdan, chamo. Chequen esto. Felices Pascuas y un próspero año 1949. Ustedes vieron ese anuncio, ¿verdad? Los pariguayos sí, de ese sí, anuncio, ¿eh? No, pero en la época... Pero para la época. para la época no, pero le voy a explicar algo. ¿Por qué se hizo ese anuncio? Mire, ¿Por qué? hablaba democracia plena y constituyente. Los venezolanos tenían una crisis tan grande que no estaban interpretando hacia dónde era que iba ese país. Pero el deseo de salir de ese grupo de tigres le dieron el chance al coronel golpista. Y en la música de fondo es música llanera. O sea, ellos se ampararon en la base de sustentación social. El chavismo, como lo ha sido hasta ahora, su base de sustentación social era la pobreza de Venezuela. Oiga bien, y por eso tomaron esa canción con ese ritmo, que eso es un ritmo llanero. Eso, como decía aquí, como que tú vayas a hacer un anuncio presidencial y le metas un perico ripiado. Claro. O una bachata. Claro. Vaina de pueblo. Vaina de llana. pueblo, ya Claro. tú sabes. Música llanera. O sea, los venezolanos con esa hambre de cambio, de salir de esos Sí. tigres, En ese momento cogieron una soga. Fue impresionante la cantidad de apoyo recibido por Chávez, porque todo el mundo entendía que lo que podía pasar en Venezuela, que lo que pasara en Venezuela Era iba a ser mejor que lo que estaba pasando, aunque fuese como fue. Sí. O sea, y realmente yo recuerdo estar en la Universidad de Carabobo cuando él fue ¿De cara quién? de Carabobo. Ah, ok, entendí Carebobo. No, en Carabobo. Y recuerdo haber estado allí como parte de los invitados de una conferencia para actores de teatro en esa universidad. Y lo que se armó allí fue la de no te apague y vámonos. O sea, cuando lo detuvieron aquella vez en la montaña y eso, a Chávez. Ah, no, Y- fue en un palacio. Sí, en el Palacio. El palacio iba a dar un golpe de Estado. Exacto. Sí. Pero digo, o sea, que un grupo estuvo por allá también, por No, esa zona. había una combinación de cosas. de cosas, y pasaron muchas cosas en gran parte del país, muchos movimientos, y realmente nosotros estábamos allí y fue una experiencia inolvidable porque realmente yo escuché como nunca las armas detonar al lado propio Ok. de nosotros. La Universidad de Carabobo, que es una universidad del Estado,
bueno, ustedes saben cómo la UAS aquí. Ok. Entonces revolteó allí y había armas, salieron armas dentro de las aulas. Los tigres andaban No, había de todo. De todo. No, pero Oye, de oye, todo. oye, ¿qué acontecía allí entonces? ¿Qué pasó con Venezuela? Cuando hablaban de democracia plena y constituyente, ellos no se imaginaban lo que venía. Ellos decidieron darle el chance a un coronel golpista, a un hombre que promovía un cambio. Esa señora se le reveló a Chávez, no sé si ustedes sabían, ¿eh? Claro. La que sale en el anuncio era la mujer de Chávez, se La le reveló y dijo que el tipo era un qué sé yo qué, que el tipo... Tú sabes que Chávez vivió aquí también. Sí, en Y los tuvo minas. una relación En los minas. Sí. Con... ¿Con Esos quién? son cuentos de No, ella. no, eso es mentira, eso es mentira. Son vainas, Son son vainas, leyendas eso es urbanas, mentira. pero de que vivió Él vivió en los aquí. minas, sí. Él atravesaba un palo aquí. Sí. Sí, No. Eran dos, eran A mí me dos. gusta con la seguridad que lo dice ella. No, no, Sí. no. Él atravesó dos aquí. Yo conozco de una que es amiga mía, una rubia. Hay una que tiene un hijo. Bueno, esa yo no Dicen sé. que la de Lomina tiene un hijo. Bueno, no, eso son vainas. Un hijo Dicen. minero. No. Una Oye, muchacha de Lomina. oye, no, es Que mentira. hija eso. que ese hijo es Chávez. Embute, Digo, ¿cómo va esos a son ser? cuentos. Va, que Andó salió, desde que él salió presidente, ahí sí. Ah. Pero cuando Pero dio el golpe. cuando estaba raneando, no. No, ese no. Cuando le dieron, pues Yo le sé de dieron. dos, oye, yo sé de dos de aquí. Hay una que es amiga mía, una rubita, por cierto. Él la planchó. La de esa- Lomina no es amiga tuya. No, esa no. Ah, amiga mía. No. Oye, Mañona, él planchó ya. dos, que yo conozca, él planchó dos aquí. No. Dos. Le sacó filo. Una que es amiga mía, una rubita. Saludos para ella. Yo sé que ella tiene que estar escuchando esto. Saludos. Y la otra es un cuento. Ay, coño. La otra fue un No, cuento. la artista. Eso fue un No, cuento. pero ella lo cuenta con una seguridad. Pero Ella- la de ella- Lomina. no, eso es Parece que ella. fueron más porque la de Lomina, ella me confesó y Oye, me yo enseñó te su puedo, hijo. y yo te puedo asegurar Y a yo ti. le ¿Y dije se que- parece al tipo? ¿De qué? Pim, pum. ¿Se parece de qué? ¿Sabes que a ti te dicen que ella es hijo tuyo y tú lo ves y dices, sí, se parece? Esos son Ella- cuentos que va a parecerse Uno que nada, va- hombre. uno encuentra Carajito, el un parentesco que no moño lo malo haya. y vaina. Oye, con la rubia de aquí sí, porque la rubia fue con el... Dame yo callarme. Cuidado. Bueno, entonces la vaina es que le dieron el chance al tipo. Lo primero que hizo el tipo fue cuando llegó al poder. Ustedes saben que todo eso fue una estrategia de ponerlo con saco y corbata. Le quitaron el uniforme militar y la boina. ¿Saben para qué? Para no dar la sensación de que venía al estilo de Isaías Angarita, de Marco Pérez Jiménez, y que no venía como el general Juan Vicente Gómez. Pero él tenía toda su vaina guardada por Atrás, dentro. sí. Desde que ganó, inmediatamente ganó. Fuera corbata, fuera fuera corbata, vaina, fuera fuera vaina, y saco. se puso su uniforme militar. Dame el chamaco. Y el chamaco con la boina, y la boina roja. Por si acaso. Y arrancó por ahí. Hizo una constituyente donde agarró y refundó la república. Óyeme bien, desbarató todo lo que se había hecho y la refundó otra vez. ¿Qué significaba refundar? O sea, él agarró la constitución y desbarató todo lo que se había hecho a nivel constitucional. Y lo primero que hizo fue la reelección indefinida y 6 años de mandato. Oye bien, para perpetuarse en el poder a través del tiempo. Luego de eso, agarró y le cayó atrás a toda la gente que estaba. El brazo económico de Adecos y Copellano lo desmontó por completo. La gente que financiaba las campañas de esos partidos, la gente, los empresarios, 1.500 empresas, 1.600 empresas las cerró todas. Y luego comenzó, entonces le entró a los medios de comunicación, pero los medios de comunicación le entró, fue a partir del 2002 que le dieron el golpe. Sí. Porque los medios de comunicación en Venezuela jugaron un papel determinante en aquella conflagración bélica donde un paquete de venezolanos perdieron la vida. Se hubo un derramamiento de sangre y hubo un vacío de poder de menos de 48 horas. Donde en 48 horas ellos pusieron al presidente de Fedecámara, a Pedro Carmona, y luego entonces tuvieron los mismos militares, llevaron a Chávez al poder. Los militares y el pueblo de ese entonces. ¿Qué hizo Chávez cuando tan pronto volvió? Dijo que sin rencores, que sin qué sé yo qué, y a la semana cerró RCTV, cerró a todo el mundo. Caracol, vaina. No, Radio Caracas Televisión. Lo primero que le clavó un cuchillo de abajo para arriba. Los actores de novela y todo lo que trabajaban en aquel entonces en los medios de comunicación de Venezuela, no, porque ellos le enfrentaron a Chávez de manera directa. Mientras Chávez estaba camino al Palacio de Miraflores, en los programas de televisión decían, qué bueno que ya quitaron al dictador. Y era justo que pidieron que ellos que el tipo ya estaba juramentado de nuevo. Al ratico. Al ratico. Túmbame eso, ven. Cierra. No, a la semana, no, que yo vengo sin Militarizado. odio, sin rencores. Y a la gente de Radio Caracas, a la gente que yo que a la semana militarizado todo. lo llevo Cerrado en todo corazón. hasta el sol de hoy. Porque Todo cerrado. tenemos que decir las cosas como son en su dimensión. Ahora bien, en el año 94, y me remonto a la época, hubo un quiebre de la sociedad venezolana que estuvo representado en una producción audiovisual que retrató todo lo que estaba pasando en ese país a nivel del mundo, incluyendo aquí.
Y en horario prime time fue una telenovela que marcó un hito de un antes y un después de la situación latinoamericana, por estas calles. ¿La recuerdan? Sí, claro. Por estas calles. Esa vaina fue lo que detonó que Venezuela hiciera un cambio, porque eso representaba la realidad social de la época, de cómo se estaba viviendo allí, la delincuencia, la corrupción, todo lo que había. Ese descalabro que tenía Venezuela en ese entonces. Que después del chavismo entonces fue que la cosa se apretó bien, porque entonces comenzaron a nacionalizar todo se convirtió en un populismo mediático, todo se convirtió en un tollo, y mira la situación que tenemos al día de hoy. Maduro era canciller, no sé si ustedes sabían, y luego era cónsul, incluso estuvo aquí en el país, Maduro, en varias oportunidades. Ese fue el cierre, creo que ese fue el último día, chamo, de Radio Caracas, creo que fue. Ah, bueno, eso es parte de la campaña, de la vaina. Sí. Pero lo que quiero significar es lo siguiente. Venezuela se ha ido degradando a través del tiempo. Ha tenido 3 intentonas de esperanza. La primera fue con Capriles, la segunda con Juan Guaidó y la tercera con este señor, Edmundo González, representado en María Corina Machado. María Corina tiene en su haber que en el 2007 se enfrentó a Chávez de tú a tú en una discusión, no sé si ustedes sabían eso. Su popularidad viene de que a partir de ahí, creo que era diputada la señora, ella se enfrentó a Chávez y le discutió de frente a frente, de tú a tú, en televisión nacional. Y tenía los ovarios del tamaño de 2 cocos. Después de ahí entonces, en medio de un forcejeo la tumbaron y creo que le lesionaron un brazo y andaba la señora con un cabestrillo puesto. Y su popularidad ha ido incrementándose y creciendo y creciendo. Se unió al movimiento de Juan Guaidó, que fue una especie de esperanza efímera que tenía Venezuela luego de Capriles. Capriles compitió contra Chávez. Y el margen fue pequeño. Bueno, pero hay que aclarar que aunque la señora es la cara de la... Ella no es candidata. No es la candidata. Ella no es candidata. No, Por eso dije que se unió a Juan Guaidó. Edmundo González. Entonces, ella en ese momento enfrentó a Chávez. Luego, Capriles atomizó la oposición en un momento determinado y compitió contra Chávez. El margen de Capriles fue pequeño, no fue muy alto. Y Capriles volvió a competir otra vez con Maduro luego de la muerte de Chávez. Pero también fue inhabilitado y se fue como gobernador, no recuerdo de qué estado de Venezuela. Entonces luego vino Juan Guaidó, que se hizo presidente de la Asamblea Nacional en un acuerdo con la oposición, y los países, una gran cantidad de países no reconocieron en Venezuela que Maduro había ganado las elecciones y colocaron a Juan Guaidó como presidente. Entonces había 2 presidentes en Venezuela. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Sí, claro, que era presidente de una... ¿Cómo se dice? No, la Asamblea Nacional lo declaró presidente y Maduro había ganado las elecciones. Hecho, pero ni siquiera así pudieron tumbarlo. Hace poco estaba yo en Estados Unidos cuando soltaron que lo sacaron de la cárcel a uno de los líderes. Leopoldo López. Y que se juntaron. Que se fueron a España. Él estaba en España porque Leopoldo López era un hijo de unos de una clase económica acomodada en Venezuela, que también aspiró a la presidencia y lo metieron preso. Cuando lo soltaron, que se unieron Guaidó y López en las calles de Venezuela, y que había una tanqueta y todo lo demás, yo dije, bueno, ahora parece que sí, de verdad vamos a tener se alzaron unos militares en armas que también se lambieron como 4. Se lambieron como 4 en esa época. Estaba en Estados Unidos, recuerdo haber hablado con Mariano, que estaba todavía allá en Venezuela, mi hijo, y entonces estábamos conversando y me dijo, bueno, nosotros estamos aquí tranquilos. Él estaba en la universidad de Venezuela, la UCTPB, la Universidad Central de Venezuela, estaba allá estudiando. Y me dijo, aquí está todo tranquilo, pero la realidad es que hay un movimiento armado y todos estamos atentos. Yo le dije, mira, vete para la casa de tu tía, que es la más cercana, y quédate ahí a resguardo hasta que haya necesidad o que haya alguna solución a este impasse. Hasta que las aguas llegaran a su curso, si se iba a quedar o no, o si estas 2 personas que estaban haciendo supuestamente una unión de fuerza para... una fuerza de choque, porque ya ellos tenían la asamblea. Entonces, lo que hizo el chavismo fue que montó la Asamblea Popular. Oye, la Asamblea Popular. Una vaina alterna. En otro lugar. Una vaina alterna. O sea, es como que tú... digan. Es como que ahora el PLD diga que vamos a montar un congreso para nosotros. Aparte. Sin haber ganado. Una vaina así. Así sucedieron los hechos y realmente este domingo todo lo que nosotros aspiramos es que la democracia triunfe. Sí, ya para finalizar, hay un punto que quiero, Dale. algo que quiero ya finalizando. En el caso de lo que ha acontecido, estas fueron las 2 últimas esperanzas que tenía Venezuela, Capriles y Juan Guaidó. Y ya usted sabe lo que pasó con Juan Guaidó.
Guaidó se Guaidó ahí. Él mismo se quitó. No, que imagínate, lo ahí anda lo acusado, quitaron. lo quitaron, Lo acusado de quitaron, corrupción, de sí. vaina. Entonces esta señora estaba ligada también a ese movimiento y la inhabilitaron, creo que por 10 años. Sí. No puede asumir cargo público ni puede ser candidata. Bien. Buscaron a un señor, Edmundo González, un catedrático, una vaina, un viejo de 74 años, para competir contra el madurismo. Todas las encuestas, las más conservadoras dan un 30 puntos por encima. Pero resulta que en Venezuela las encuestas no la han pegado ninguna en los últimos certámenes electorales. Porque siempre han dado a la oposición con un número y sale otro. Y en la práctica pasa lo contrario. Entonces, este domingo 28, todos los caminos conducen a que en Venezuela habrá un ganador. Y yo espero y aspiro que el ganador sea el pueblo venezolano, porque lamentablemente yo creo que esta nación ya no aguanta un atropello más. Esta nación no aguanta un golpe más. Esta nación no aguanta que continúe por el derrotero que va. Que sea quien sea que gane la elección, que asuma la conciencia necesaria y el desafío que conlleva sacar ese país del ostracismo en que se encuentra y la vergüenza que representa ser venezolano en el mundo en estos momentos, así como usted lo acaba de escuchar. Es difícil, a uno se le arruga el corazón ver a tantos compañeros latinoamericanos procedentes de ese país venir a un país malviviente y hediondo como este, gente preparada, con mucha, quizás con una aquilatada tradición de formación, a venir aquí a realizar trabajos indeseables, que ni siquiera los hombres de este país lo hacen. A tener que venir a un país como este, por ejemplo, a realizar labores que en su país nunca soñaron. Todo por la situación económica en la que se encuentran en estos momentos y la situación política. Ojalá que Venezuela pueda reencauzarse y que pueda equilibrarse. Y que el poder político de esa nación no continúe clavándole un cuchillo en el mismo centro del corazón, porque esa nación se está desangrando. Y sus habitantes o sus residentes de ese país están lamentablemente pagando las consecuencias de la ambición de un grupo, no solo del oficialismo, sino también de la oposición. Vámonos. Perdón, antes, un segundito solamente. En el caso mío personal, como me unen lazos muy cercanos de amistad con muchas personas de Venezuela y sobre todo de paternidad con un hijo venezolano, espero que este domingo las cosas sean como tienen que ser. Nosotros necesitamos una salida urgente para los hermanos venezolanos en Venezuela y en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Así que todos los que estén habilitados para votar, háganlo conscientemente y piensen en su país y en lo que ha tenido que pasar para que ustedes estén en la situación en que se encuentran en este momento. Estas elecciones ojalá y puedan ser democráticamente exactas como todo el mundo espera y lo que se ve parece que habrá un cambio en Venezuela. Seguimos.